para terminar con el módulo 6, evolución del precio, vamos a completar la parte 4 hablando de los retrocesos de Fibonacci y cómo establecer niveles de objetivo a través de esos retrocesos de Fibonacci. Hablaremos de los pivot points, que son o representan también niveles de soporte y resistencia, y de patrones de activación, los cuales nos van a servir para establecer puntos de entrada en el mercado. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los retrocesos de Fibonacci, los cuales representan la base de la teoría de Elliott, una teoría que en este curso no vamos a tratar, pero que son muy utilizados a la hora de hacer trading usando dicha teoría. La secuencia de Fibonacci es aquella que está formada por los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, es decir, es una secuencia de números en la cual cada número es la suma de los dos anteriores. De tal manera que hemos dicho que un número de la secuencia de Fibonacci es el 3, que está constituido por la suma de los dos anteriores, el 1 y el 2. El siguiente sería el 5, que sería suma de los dos anteriores, el 2 y 3. Y además, dicha secuencia de números tiene la peculiaridad de que el resultado de dividir cualquier número con respecto al número más alto que le sigue en la serie tiende a 0,618, excepto los 4 primeros números. Aparte de este contenido o esta explicación un poco teórica de lo que es la secuencia de Fibonacci, lo que nos interesa es intentar aplicar dicha secuencia o dichos retrocesos para poder establecer objetivos de precio y niveles de retroceso ante empuje de los precios. Al final, estos retrocesos de Fibonacci, las diferentes plataformas de trading nos los permiten dibujar y generalmente se trabajan con los retrocesos que vemos en pantalla. Y son niveles en los cuales, ante una caída de los precios tienden a rebotar justamente en esos retrocesos. En principio, eso es lo que nos dice la teoría, pero al final tenemos que ir a la práctica. Cuando un mercado está moviéndose en una tendencia determinada, el precio, como hemos dicho en diferentes ocasiones, suele retroceder con el objetivo de corregir o para tomar fuerza. Estos retrocesos significan, lógicamente, oportunidades para entrar en el mercado en esos retrocesos y siempre que haya un movimiento a favor de la tendencia. Es decir, buscamos pequeñas correcciones o retrocesos para coger impulso y por lo tanto ir a favor de la tendencia. Generalmente en el mundo del trading los valores que se utilizan son los niveles de 38,20%, 50 y 62,80%. Como hemos dicho, esos retrocesos salen justamente, o esos números de 38,20, 50 y 68,20 salen de la división de los números, como hemos hablado anteriormente, de la secuencia de Fibonacci. Hay que tener en cuenta que los programas informáticos que nos permiten hacer trading, plataformas comerciales, permiten dibujar dentro de los gráficos de la evolución de los precios los retrocesos de Fibonacci utilizando aquellos niveles porcentuales que en principio nos interesen. Y por lo tanto no debemos de tener que calcularlos nosotros. Dichos niveles al final se van a utilizar para fijar niveles de soporte y resistencia. En principio, como hemos dicho, los más utilizados son los niveles de 38,20, 50 y 62,80. Pero las diferentes plataformas de trading nos van a permitir dibujar el resto de retrocesos porcentuales. ¿Por qué se utilizan
esos valores y no otros? Bueno, pues en principio el 61,80 resulta que es el cociente que se obtiene de la división de un número de la serie y el siguiente. Se conoce como número áureo o proporción áurea. 50% se considera que es la mitad del avance alcista, por lo tanto sería retroceder la mitad de lo avanzado, y el 38,20% se obtiene de la resta de 100 menos 61,80%. La interpretación que se suele hacer a estos niveles es que un retroceso del 38,20% del movimiento precedente indica fortaleza de la tendencia y un retroceso del 61,80% indica debilidad en la tendencia. Se supone que ante ese retroceso la tendencia principal se debilita, ya que estaríamos hablando de una corrección muy fuerte. Al final, los retrocesos de Fibonacci lo que nos están hablando es de la magnitud del retroceso que están experimentando los precios en su tendencia previa. Supongamos, por lo tanto, que tenemos un precio que se ha movido con una tendencia alcista y a partir de ahí los precios retroceden. Si retrocede hasta el 38,20, consideramos que ese retroceso, lógicamente, y los precios rebotan en él, se considera que ese retroceso representa fortaleza de la tendencia alcista previa. Si ese retroceso lleva al valor de 50, es decir, la mitad del avance conseguido durante esta tendencia alcista, estaríamos hablando ante un momento de precaución o de que ya hemos bajado más allá de un nivel en el cual podamos estar considerando un retroceso para coger impulso. Y si ese retroceso llega hasta el nivel del 61,80, estamos pensando que ese retroceso es lo suficientemente fuerte para pensar que en lugar de estar produciéndose un pequeño retroceso para coger impulso, lo que se está produciendo es un giro o un debilitamiento de la tendencia. Al final, lo que buscamos es intentar utilizar todos estos conocimientos para un determinado objetivo. En este caso, lo que se pretende es que con las proyecciones de Fibonacci se puedan establecer objetivos o niveles de objetivo para los precios. Cuando los precios se mueven con un movimiento en tendencia con pendientes del orden del 45%, del 45 grados, es frecuente que los tramos impulsivos a favor de la tendencia tengan longitudes similares. Ante estas circunstancias, pues se pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para establecer objetivos de precio. Y para ello, lo que hacemos es seguir los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que identificar la tendencia y trazar la línea de tendencia. En este caso vemos un gráfico en el cual los precios se mueven con una tendencia bajista clara, iniciada a partir de este último máximo, y a partir de ahí se ha podido trazar una línea de tendencia bajista sobre la cual los precios han rebotado en varias ocasiones. Podemos hablar que la pendiente de esta línea de tendencia es de en torno a los 45 grados y por lo tanto vamos a intentar utilizar los retrocesos o las predicciones de Fibonacci para establecer objetivos de precios, es decir, hasta dónde nos van a llegar los precios. Para ello, el segundo paso sería trazar
los tramos o ondas impulsivas y correctivas que tiene la tendencia. Lógicamente, cuando los precios suben o cuando los precios bajan, no suben y bajan de golpe, sino que cuando un precio tiende a subir, lo que hace es hacer un diente de sierra. Los precios no suben así hasta el infinito, sino que lo que hacen es este recorrido, y cuando bajan, los precios no bajan según una línea perfecta, sino que los precios van bajando, marcando también un diente de sierra, marcando máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, y por lo tanto es cuando podemos establecer líneas de tendencia. Una vez que hemos dibujado la línea de tendencia, en este caso bajista, lo que hacemos es trazar las ondas de impulso. En este caso, los precios bajan siguiendo esta onda de impulso hasta un mínimo, en el cual los precios se recuperan iniciando una corrección. Justamente llegan a la línea de tendencia y los precios rebotan hacia abajo. Los precios sufren una corrección para continuar con esa caída bajista y nos genera otra onda de impulso que nos llega hasta el mínimo que tenemos indicado en pantalla. Una vez que tenemos dibujado nuestras ondas de impulso y de retroceso, lo siguiente es trazar los retrocesos de Fibonacci. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en la primera onda de impulso y en la onda o la primera onda de corrección. Lógicamente, como hemos dicho anteriormente, esto se traza automáticamente mediante el uso de las plataformas comerciales y llegaríamos a una situación como la que tenemos en pantalla. Antes habíamos hablado de determinados porcentajes porcentuales y en este caso vemos que el programa nos ha marcado varios porcentajes: el del 23,60, el del 38,20, el del 61,80 y el de 100 y el de 161,80%. Lógicamente, estos valores, las plataformas comerciales nos los permiten modificar y trazar aquellos que nosotros consideremos oportunos. Podríamos trazar el del 50 o el del 70 y pico por ciento, que estaría por aquí. Repito que nosotros podemos trazar aquellos retrocesos que consideremos oportunos. Una vez que tenemos hecho esto, lo que se pretende es proyectar en la segunda onda de impulso el retroceso de Fibonacci de la primera onda. Es decir, es hacer un copiar y pegar de dicho retroceso en la segunda onda. De esta manera, ¿qué ocurre? Pues que los dos retrocesos, los dos retrocesos de Fibonacci, el de la onda de corrección y el proyectado, tendrán el mismo origen. Y el objetivo de precios coincidirá o lo pondremos en aquel nivel de precios marcado por el 100% del retroceso proyectado. Si nos fijamos, aquí teníamos la primera onda de impulso sobre la cual hemos trazado los retrocesos de Fibonacci, la onda de corrección sobre la cual trazamos los retrocesos de Fibonacci, y lo que hacemos es esos retrocesos se los aplicamos a la siguiente onda de impulso, de tal manera que se nos generan, es un copia-pega y es trasladar esas líneas según están en esa onda de impulso a la segunda onda de impulso, y donde tenga lugar el 100% del retroceso es donde podemos establecer nuestro objetivo de precios. Es decir, lógicamente aquí vemos que los precios ya han alcanzado ese objetivo de precios, pero
supongamos que no tenemos tanta información. Lo que haríamos sería proyectar a partir de este último máximo estos retrocesos de Fibonacci que se han sido calculados para la primera onda de impulso y veríamos cómo los precios irían evolucionando y llegarían hasta este objetivo de precios. Los pivot points pues representan líneas virtuales donde el precio tiene una mayor probabilidad para girar o bien comenzar un nuevo retroceso. Es una especie de retrocesos de Fibonacci, pero basados en otros criterios. Los criterios que se utilizan pues son unas formulaciones matemáticas en las cuales se van a utilizar los precios máximos y mínimos alcanzados por los precios en el día anterior y el precio de cierre de la sesión anterior. Y a partir de ahí se calcula un precio P, el cual sería el sumatorio de esos valores máximos, mínimos y cierre del día anterior, dividido entre 3, calcularíamos dos niveles de resistencia, el R2 y el R1, según las expresiones matemáticas que tenemos en pantalla, y dos niveles de soporte, S1 y S2, aplicando las expresiones o formulaciones matemáticas que tenemos en pantalla. Estas líneas al final son líneas virtuales y por lo tanto van a tener menos importancia o relevancia que las líneas reales, es decir, que aquellos niveles de resistencia o soporte que podemos graficar en el gráfico de evolución de precios. Sin embargo, la utilidad de estos niveles virtuales es para intentar buscar confluencias. Lógicamente, los pivot points requieren mucho trabajo en su utilización y por lo tanto no avanzaremos más en este tema en este curso. Finalmente tenemos los patrones de activación. Una vez que en el gráfico de señal encontramos la confluencia de al menos dos elementos técnicos para poder determinar un posible giro de la tendencia o la continuación de la misma, buscamos, utilizando el gráfico de confirmación, aquel patrón de activación que nos confirme que podemos tomar la posición en el mercado, es decir, que nos pueda confirmar ese giro o continuación de la tendencia. Los patrones de activación más frecuentes son las velas doji, son velas que representan indecisión, no se sabe cómo va a evolucionar el mercado, ya que es una confluencia o igualdad de fuerzas alcistas y bajistas. Podemos tener el patrón envolvente, pullback y el patrón 3+1, que se trata de un patrón que está formado por tres velas del mismo signo, ya sean las tres alcistas o las tres bajistas, seguidas de una vela de indecisión. Hasta aquí no vamos a hablar más de patrones de activación porque trabajaremos mucho más sobre ello en el módulo correspondiente a velas japonesas, en el cual definiremos lo que es una vela doji, los diferentes tipos de velas doji o velas que representan indecisión, hablaremos de diferentes patrones envolventes y diferentes patrones 3+1 y cómo identificarlos, poder interpretarlos y poder aplicarlos para poder hacer trading.